Ahora la siguiente herramienta que vamos a ver, habitaciones y áreas, y para esto nos iremos a la pestaña de arquitectura, en el panel de habitaciones y áreas, y por ejemplo comenzaremos con la herramienta de habitaciones o con el comando RM o RM. En esta parte podemos modificar el nivel superior hasta donde va a llegar. En mi caso al nivel de losa está bien. Le podemos dar algún desfase de altura y en esta parte nos va a crear habitaciones totalmente nuevas. Ahora por ejemplo mira propiedades y aquí se pueden seguir modificando algunos de los valores. Ahora a nosotros acercarnos con nuestro cursor dentro del proyecto, automáticamente nos debería de aparecer un contorno junto con una X por cada habitación, pero en este caso si se dan cuenta no aparece de esta forma. Esto principalmente sucede cuando tenemos el error de que los niveles no están muy bien hechos o no están muy bien definidos. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta es mi planta baja, pero nosotros desfasamos a un nivel de 1,50 m el comienzo de nuestra vivienda. O sea que todas estas habitaciones están a 1,50 m de alto de nuestra planta baja. Por lo tanto, cada que nosotros queremos agregar una habitación, automáticamente no la detecta Revit, pero nosotros podríamos agregar las habitaciones manualmente. Puede ser un poco tardado, pero pues igual no es muy difícil. Eso lo haremos más adelante. Por ejemplo, para solucionar esto, si ustedes recordarán, justo en este alzado se puede notar que nosotros creamos un nivel de referencia, pero al nosotros crearlos no activamos las vistas de plantas, por lo tanto este nivel de referencia no nos creó un plano como tal. Ahora nosotros podríamos crear un nuevo plano de referencia que sí nos genere una planta, pero eso podría ser un poco tedioso, no se preocupen. Nos vamos a vista, vistas de plano. En este caso crearemos un plano de planta y como se podrán dar cuenta, en esta parte Revit nos permite crear una planta o un plano solamente del nivel de referencia, que es el único nivel que no tiene un plano como tal. En este caso solamente damos en aceptar y justo en este lugar ya nos aparece el plano del nivel de referencia. E inclusive ya se abrió en nuestro proyecto el nivel de referencia. Entonces por ejemplo aquí iremos con el comando RM o RM y si nos acercamos a una habitación, como se podrán dar cuenta, si nos detecta cada uno de esos espacios. Por ejemplo, este sería un baño, podemos dar por ejemplo un clic aquí y ya se puede notar en tono azul que esta habitación ya está marcada. Ahora por ejemplo recuerdo que esta es una tipo bodega, así es que por ejemplo doy clic aquí y en este baño, como se podrán dar cuenta, nos marca que su área es totalmente toda esta. No se preocupen, por ejemplo podemos dar un clic en este momento y por ejemplo al irnos a pestaña de arquitectura en separador de habitaciones, por ejemplo lo podemos hacer línea por línea o como es un cuadrado solamente seleccionamos esa herramienta, damos un clic inicial y un clic más o menos en donde terminaría y ahora aquí está nuestra habitación. Ahora por ejemplo vamos a agregar otra habitación que sea justo la cocina, lo pondré más o menos aquí y si se dan cuenta se marcó absolutamente todo, no se preocupen. Nos vamos de nuevo a arquitectura, a la herramienta de separador de habitaciones y nosotros podemos crear otro rectángulo más o menos desde este lugar. Por ejemplo, ahora podemos seleccionar esta línea y podemos modificarla hasta este lugar. Y por ejemplo voy a agregar otra habitación más que está literalmente en la recámara principal. De igual manera nos vamos a arquitectura, separador de habitaciones. Más o menos hasta este punto. Y por ejemplo aquí tendríamos nuestra habitación. Y por ejemplo agregaré una última habitación que sea sala comedor, más o menos hasta este lugar. Y como se podrán dar cuenta, no necesitamos crear otra separación, ya que Revit nos da directamente desde las áreas que faltan de habitaciones, por ejemplo sería toda esta, y la crea como una sola habitación en este caso. Así es que la dejaré como tal. Y ahora lo que nos haría falta es etiquetar las habitaciones. Por ejemplo, solamente damos un clic aquí y podemos etiquetar esta primera habitación, esta otra habitación, esta de este lugar y por último una aquí. Ahora por ejemplo al seleccionarla nosotros podemos editar la familia y en esta parte si no ocupamos los números de habitaciones podemos eliminarlo y dar en cargar en proyecto y cerrar. Aquí vamos a dar en sobreescribir y ya se cambiaron todas estas habitaciones. Por ejemplo yo aquí le pondré baño, en esta parte también, en esta parte le pondré como un almacén, esta sería nuestra cocina. Y esta parte la dejaré como habitación. Ahora por ejemplo debajo de nuestra etiqueta y debajo del nombre tenemos los metros cuadrados del área de cada parte de la habitación y si nosotros por ejemplo en lugar de área ocupamos alguna otra cosa, lo seleccionamos
Nos vamos en editar familia. Ahora seleccionamos por ejemplo este valor, le ponemos en editar etiqueta. Por ejemplo, si yo quiero que ahora me dé el nivel, solamente doy doble clic sobre él y esta parte la elimino. Ahora doy en aplicar y en aceptar y podemos cargar en proyecto. Yo no guardé la familia modificada para que no se cambie la original que me da Revit. Doy en sobreescribir y ya me aparece en qué nivel está. Nosotros podemos seguir editando este valor. Podemos agregar un nuevo valor justo desde este lugar, pero en mi caso solamente necesitaría que me muestre el área, así es que lo dejaré de esta forma. Ahora damos en aceptar, cargar en proyecto y cerrar. Sobreescribimos la versión y listo. Ahora otra función que tienen las habitaciones es mostrar sus habitaciones por medio de un esquema de color. Esto principalmente nos funciona al momento de realizar alguna zonificación. Para esto solamente desplegamos esta flechita, damos en esquema de color y para esto, por ejemplo, primero en la categoría la cambiamos a habitaciones. En esta parte le podemos poner simbología. Ahora se puede modificar por área, por perímetro. En el caso yo lo dejaré por nombre, la daré en aceptar. Y ahora nos genera ese tipo de colores. Si ustedes, por ejemplo, quieren cambiar algún color, por ejemplo este, en mi caso estos colores no me agradan tanto, así es que le cambiaré un poco el tono. Esto lo podemos hacer con cada color o lo pueden dejar como tal. O en su caso, si buscaron por internet algún Pantone, lo pueden agregar directamente desde aquí. Ahora solamente damos en aceptar. Ahora, por ejemplo, ya definimos colores en nuestro esquema de color, pero no son visibles en nuestras plantas. Por lo tanto, nos iremos a propiedades de la vista de la planta en la cual estamos. En esta parte de esquema de color lo seleccionamos. Ahora en la categoría, recuerden que son habitaciones. Nosotros creamos uno por nombre. Damos en aceptar y ahora nos aparecerían los colores que hemos definido. Pero si se dan cuenta, en esta parte no nos aparece la simbología que hemos creado. Para esto nos iremos a anotar en el panel de relleno de color y en la herramienta de leyenda de relleno de color. Por ejemplo, damos un clic más o menos aquí y por ejemplo en esta parte está la simbología. Nosotros la podemos seguir modificando, no se preocupen por eso. Para seguir modificando y en esta parte podemos continuar editando los colores. Y listo, ya estaría nuestro esquema de color junto con la simbología. Ahora esta simbología y lo que acabamos de hacer es dividir por medio de habitaciones. Por ejemplo, si nosotros cambiamos el nombre de esto, pongamos baño 1. Si se dieron cuenta, se cambia de color y en la simbología se agregó el baño número 1. Ahora, por ejemplo, voy a agregar una habitación más en este lugar. Ahora nos aparece que la habitación no está cerrada. No se preocupen, esto solamente es como un ejemplo. Ahora nos vamos a arquitectura, a separación de habitaciones y con un rectángulo voy a crear, por ejemplo, una habitación justo en este lugar. Y ahora esta habitación ya está en este lugar. Le voy a agregar una etiqueta. En esta parte le voy a poner error. Y si se dieron cuenta, ya se agregó la habitación y se agregó también en nuestra simbología, se cambió el color. Para modificar este color nos vamos en propiedades, en esquema de color y por ejemplo en esta le podemos cambiar a, por ejemplo, un color rojo y ya se cambió en esta parte y se cambió la simbología. Pero ahora, por ejemplo, digamos que esta obviamente no es una habitación y me equivoqué, solamente la selecciono y la borro. Pero obviamente Revit nos dice que esto no es así, no funciona de esta manera, ya que aunque la eliminamos de esta vista, no se eliminó del proyecto. Por lo tanto, para eliminarla definitivamente, lo que nos vamos a ir es a navegador de proyecto, tablas de planificación y planificación de habitaciones. Y ahora en esta parte nos aparece la habitación sin colocar, porque obviamente la borramos de la vista. Y de hecho aquí está el nombre, le pusimos error. Entonces damos clic derecho sobre ella y damos en suprimir fila. Ahora nos aparece que si eliminamos esa fila se van a eliminar las habitaciones y las etiquetas que ya hemos creado. Damos en aceptar y listo. Ahora sí ya estaría eliminada toda la habitación que creamos. Lo que corresponde es eliminar las separaciones de habitaciones, que serán estas líneas punteadas. Yo recomiendo que sí las eliminen. Ahora otro ejemplo de habitaciones, por ejemplo si damos en el comando RM y agregamos una habitación justo en este lugar. Y por ejemplo pongamos que este es un pequeño almacén o alguna bodega de esta misma habitación y queremos que esté unida. Por ejemplo damos un clic justo en este lugar
Entonces ahora lo que haremos es seleccionar estos dos muros y lo que vamos a desactivar es la opción de delimitación de habitación. Entonces ahora toda esta es de la misma área. Ahora vamos a agregarle una etiqueta, por ejemplo justo aquí. Por ejemplo le voy a poner 01 y obviamente ya se cambió el color. Ahora por ejemplo si lo que nosotros necesitamos es saber exactamente cuál es el volumen de esta habitación, eso principalmente es para saber de cuántas toneladas necesitaríamos un aire en esa habitación. Entonces nos vamos en la pestaña arquitectura, en el mismo panel de habitación y área, pero ahora nos vamos en cálculos de área y volumen. Y por ejemplo en esta parte activamos la opción de áreas y volúmenes y en esta parte de abajo podemos seleccionar en acabado de muro, en ejes o en alguna capa. Por ejemplo si le damos en ejes se modificó los metros cuadrados de esto, ya que si lo seleccionamos por ejemplo comienza dentro de un eje. Damos en editar familia y en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es editar y por ejemplo ahora lo que voy a hacer es poner un volumen, quitar el área, dar en aceptar, lo cargaré en el proyecto. Ahora me da los metros cúbicos que tendría esta habitación. Ahora por ejemplo vamos a crear una sección justo desde aquí hasta este otro lugar. Me iré a esa vista y ahora por ejemplo si ponemos el cursor de nuestro mouse sobre alguna de estas áreas se nos marca directamente que estas son unas habitaciones que ya hemos definido, pero no nos aparecen las etiquetas. Para esto solamente damos en etiqueta de habitación y podemos ir agregando una por una y como se dan cuenta se cambian automáticamente con solamente agregarlas, ya que Revit está agarrando los valores que nosotros tenemos en este lugar y los está colocando de la misma manera. Pero por ejemplo no nos aparecen los colores. Para esto seleccionamos esta vista, nos vamos en propiedades, en esquema de color y aquí lo vamos a cambiar por habitaciones. Recuerden que creamos uno por nombre, damos en aceptar y ya estaría. De igual manera si ocupamos la simbología nos vamos en anotar, leyenda de relleno, lo puedo poner justo aquí y ya tenemos la misma simbología junto con nuestro corte con su respectiva zonificación. Recuerden siempre estar guardando todo su proyecto con control S. Lo siguiente que haríamos es agregar nuestro plano de área, por lo tanto nos iremos a la pestaña de arquitectura, de igual manera en el panel de habitación y área, pero ahora daríamos en plano de área. Por ejemplo yo lo voy a agregar en el nivel de referencia porque si recuerdan, si lo hacemos en la planta baja Revit no nos marca las habitaciones ni sus limitantes, así es que es un poco más fácil hacerlo desde el nivel de referencia. Aparte les recomiendo que seleccionen que no, ya que Revit no suele crear las líneas de contornos muy exactas que digamos, así es que en mi caso le daré que no. Y ahora por ejemplo todas las habitaciones no están etiquetadas. Y para hacer esto más rápido y no estar etiquetando de una por una, solamente nos tendríamos que ir ahora en la pestaña de anotar, nos vamos a la herramienta de etiquetar todo y en esta parte vamos a etiquetar habitaciones, la dejamos la opción de etiquetar habitaciones normales, damos en aceptar y ya tendríamos aquí la etiqueta de cada habitación. Ahora nosotros solamente podríamos mover algunos de los valores y listo, así de fácil tendríamos todas las etiquetas que ya hemos realizado anteriormente. Entonces ahora procederemos a agregar las áreas, nos vamos a la pestaña de arquitectura, en la herramienta de contorno de área y ahora por ejemplo voy a agregar primero un rectángulo desde este lugar hasta este otro y por ejemplo si yo lo quiero dividir con zonas o área social, privada y de servicio tendré que dividirlo ahora uno por uno. Esto se puede hacer también con rectángulos o se puede hacer con líneas o seleccionar alguna línea de referencia. Por ejemplo yo voy a seleccionar justo esta línea que ya hemos creado hasta esta otra, ya que esta sería una zona privada. Y por ejemplo si en su zonificación quieren hacer que los baños, almacén y cocina sean de la misma zona de servicio, yo les recomiendo por ejemplo, yo voy a eliminar estas líneas que creé de divisiones y en contorno de área lo único que haré es por ejemplo desde este lugar hasta este otro con esta línea la ponemos hasta aquí y esta línea justo hasta esta otra y ahora toda esta área sería área de servicio. Si ustedes por ejemplo quieren poner los baños o el almacén en alguna otra área, ustedes lo tendrán que dividir como yo lo estaba haciendo anteriormente. Ahora por ejemplo el área de sala comedor sería totalmente un área social. Por ejemplo si en esta parte exterior ustedes tendrían alguna parte de jardines,
Será cuestión de que ustedes agregarían este contorno de área a cada lugar y por ejemplo eso sería un área verde o una área pública. Ustedes lo tendrán que definir dependiendo de sus proyectos. Ahora en la pestaña de arquitectura, en el panel de habitación y área, en la herramienta de área, nos acercaremos a cada una, por ejemplo, a esta parte y en esta otra y por último en esta otra. Y por ejemplo aquí yo lo voy a cambiar por área de servicio, esta otra área la voy a cambiar por área privada y por último esta otra la cambiaré por área social. Y por ejemplo en propiedades nosotros podemos cambiar el tipo de etiqueta, puede ser con comentarios, sin comentarios, y si no les agrada esta etiqueta damos en editar familia. Y por ejemplo yo esta parte no la necesito, así es que la voy a eliminar, damos en cargar proyecto, en sobreescribir y listo. Ahora por ejemplo en la pestaña de anotar, en leyendas de color, en esta parte nos da el tipo de espacio, solamente damos en área, damos en aceptar, ahora lo seleccionamos, damos en editar esquema, por ejemplo aquí le cambiamos que diga simbología, ustedes lo pueden poner por áreas o en mi caso yo lo pondré por nombres. Aquí tenemos la zona privada de servicio social, podemos cambiar los colores, por ejemplo yo pondré esta más o menos de este tono. Y la social de este color. Ahora solamente damos en aceptar y listo, ya se cambió la simbología y se cambió los colores dentro de nuestras áreas. Y por ejemplo al momento de ya tener nuestras áreas cada una, ya no es necesario poner el nombre de cada habitación, así es que nos vamos a la pestaña de vista, a la herramienta de visibilidad de gráficos. Ahora en esta parte de categoría de anotación buscamos etiquetas de habitación, la desactivamos, damos en aceptar y listo. Por lo regular en las entregas finales nos pide nuestro plano de zonificación y nuestro plano de área, por lo tanto en esta parte nosotros tenemos el área social de servicio privada y en esta otra parte tenemos por habitaciones desde baños, almacén, cocina, sala y comedor, así es que así de fácil pueden tener ambos planos para sus entregas finales. Al momento de realizar un plano de área o un plano de habitaciones, yo recomiendo al principio, antes de comenzar a agregar cualquier habitación, es por ejemplo seleccionar el plano en el cual vamos a trabajar, dar un clic derecho sobre él y en esta parte damos en duplicar vista, damos en duplicar. A esta copia le pueden cambiar el nombre o la pueden dejar como tal. Esto es principalmente porque al finalizar nuestro proyecto probablemente vamos a ocupar una planta arquitectónica y aparte una planta de zonificación totalmente separadas. Y como se darán cuenta, en esta planta arquitectónica ahora tenemos la zonificación o tenemos las áreas. Pero no se preocupen si ustedes ya lo hicieron de la misma manera que yo. Es muy fácil arreglarlo, por ejemplo en el plano de referencia original o en el plano de planta baja original o en cualquier plano en el que estén trabajando. Por ejemplo damos doble clic sobre él y ahora nos vamos en propiedades, en esquema de color, no cambiamos a ninguno, damos en aceptar y ahora ya lo tendríamos en ningún tipo de color. Ahora esto lo podemos eliminar. Y por ejemplo si nos acercamos, estas líneas de tono azul no es lo más recomendable que queden en nuestros planos finales, solamente lo podemos seleccionar, dar clic derecho y ocultar en vista, le podemos dar en categoría y se ocultarían absolutamente todas las líneas de referencia que creamos para cerrar todas las habitaciones. Y ahora ya tendríamos nuestra planta baja con sus respectivas etiquetas o nomenclaturas y recuerden que ustedes aquí pueden modificar si quieren que tenga metros cuadrados, volumen, área o inclusive algún nivel. Eso mismo pueden hacer con sus cortes o con sus alzados. Por ejemplo, los pueden seleccionar, lo pueden duplicar y por ejemplo el archivo original, que sería este de aquí, solamente lo seleccionamos en propiedades, nos vamos de nuevo a esquema y color, le ponemos en ninguno, damos en aceptar y ahora tendríamos nuestro corte o nuestra sección con sus respectivas etiquetas, pero sin mostrar los esquemas de colores. Ahora la simbología solamente la eliminamos. Por ejemplo, en esta tenemos la sección de copia y en esta sí tenemos el esquema de color. Solamente sería cuestión de agregarle las etiquetas nuevamente. Para esto nos iremos a la pestaña de anotar, etiquetar todo, etiqueta de habitaciones y listo. Esto lo podemos hacer con todos los planos o todas las vistas que nosotros necesitemos dentro del proyecto. Recuerden siempre estar guardando constantemente todos sus cambios con Control S. Nos vemos en el siguiente video en donde aprenderemos cómo agregar materiales dentro de nuestro proyecto.